Aclaratoria. John Bolton afirmó que conversaciones con funcionarios gubernamentales venezolanos no se están dando con la autorización del presidente Maduro. De alto nivel, el presidente Nicolás Maduro asegura que desde hace meses sus representantes tienen contacto con funcionarios de Estados Unidos. Cuestionamiento. Juan Guaidó considera que acciones de voceros gubernamentales que han sostenido encuentros con funcionarios estadounidenses reflejan contradicciones. Relaciones sólidas. Vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que Rusia seguirá siendo aliado del gobierno nacional pese a sanciones contra Venezuela. Alarma encendida. Más de 300 familias están casi incomunicadas debido al aumento del río Unare. Sin tregua, gobierno de Estados Unidos anunció un plan destinado a permitir la detención de familias y niños indocumentados durante más tiempo. El talento criollo sigue brillando. 3 venezolanos despacharon cuadrangulares en jornada de este martes. Prueba de fuego. Plácido Domingo ensaya para su primer concierto luego de las acusaciones de abuso sexual. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, 12:02 del mediodía. Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. De inmediato, Gregorio Rojas y Milagros Zambrano les presentamos lo que es noticia hasta ahora. Comenzamos. El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, aclaró que las conversaciones que Estados Unidos sostiene con funcionarios gubernamentales venezolanos no se están dando con la autorización del presidente Nicolás Maduro. Bolton reiteró que esos acercamientos buscan la realización de elecciones libres y justas, luego que el presidente Donald Trump afirmara que sí están estableciendo reuniones con representantes de Venezuela y reiteró que existen diferentes vías para buscar soluciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que el gobierno nacional mantiene contactos con el gobierno de Estados Unidos a fin de resolver el conflicto que existe entre ambas naciones. Dice, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que su gobierno mantiene contactos con el chavismo a muy alto nivel. Al ser preguntado por las informaciones sobre un diálogo entre la Casa Blanca y el chavismo. Estamos hablando con varios representantes de Venezuela, dijo, ¿no? Más adelante, aquí la agencia AFP, Trump dice que Estados Unidos dialoga a nivel muy alto con funcionarios venezolanos. Y es así, y no es nuevo. Desde hace meses tenemos contactos. Así como he buscado el diálogo en Venezuela, confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del gobierno bolivariano que yo presido bajo mi autorización expresa, directa. Varios contactos, varias vías. El jefe de Estado informó que incluirán nuevas unidades de transporte para garantizar el traslado de ciudadanos en todo el país. Nosotros estamos configurando en la misión transporte 2.000 nuevas unidades de paquete, nuevecitas de autobuses Yutón, 2.000 nuevas unidades. Casi la mitad las vamos a construir en Venezuela, en la fábrica de autobuses modernas que tenemos en Yaracuy. Y la otra mitad las vamos a traer directo de la China. 2.000 nuevos autobuses. También aprobó 90.000 millones de bolívares para financiar proyectos de recuperación de áreas comunes de los consejos comunales. El mandatario nacional resaltó que ya son 109 ciudades las cuales han sido incorporadas en la misión Venezuela Bella. Juan Guaidó confirmó que tenía conocimiento de las conversaciones entre funcionarios de Estados Unidos y del gobierno de Nicolás Maduro. Considera contradictorio así las versiones que han dado representantes del Ejecutivo. Manuel Covela nos amplía la información. Sí, así es, gracias. Juan Guaidó se limitó a decir que sí cuando fue preguntado si tenía conocimiento de las conversaciones entre la Casa Blanca y el gobierno de Estados Unidos que fueron dadas a conocer ayer por el propio
Donald Trump y luego confirmadas por Nicolás Maduro. Juan Guaidó también señaló que esas reuniones son el resultado de la cooperación internacional y de las alianzas que se han estado construyendo para lograr una salida o una solución a la actual situación del país. Esto fue lo que dijo al respecto. Aquí voy a poner algunos ejemplos de esta semana. Uno a veces los dice, pero es mejor tenerlos en la mano. Diosdado Cabello niega haber participado en conversaciones con los Estados Unidos. A las horas, Maduro lo desmiente. A las horas. Altos funcionarios decían. Con respecto al proceso de mediación que lleva el Reino de Noruega, nunca nos vamos a levantar, jamás se levantan. Arreaza a los días. No fue que nos levantamos, fue que una pausa, un cese. No, nos malinterpretaron. Hoy el embajador Bolton dice, bueno, claro que han habido altas reuniones, pero no con la gente de Maduro. Esto lo que evidencia claramente es que hemos venido haciendo el trabajo, es que hemos venido alineando los factores internacionales, es que se pueden generar garantías para todos los sectores que se pongan del lado de la Constitución. Guaidó insistió en que las conversaciones con aliados internacionales son normales y que no son ningún secreto. Él mismo dijo que desde enero ha venido sosteniendo que mantiene conversaciones con diferentes gobiernos que le han manifestado apoyo, y también señaló que se van a continuar haciendo gestiones en todos los mecanismos que se han establecido para lograr una solución para Venezuela. Son declaraciones que realizó minutos antes de iniciar un acto con representantes de todos los municipios del país, acto que se está realizando en Los Cortijos aquí en Caracas. Nosotros finalizamos este contacto, devolvemos este pase al estudio. Muchas gracias, Manuel. Continuamos. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que Rusia seguirá siendo aliado del gobierno nacional ante las sanciones internacionales contra Venezuela. Así lo expresó durante su reunión en Moscú con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Sabemos que defiende los principios de la revolución bolivariana. Y, среди прочего, отстаиваем принципы боливарианской революции. Y formamos parte también del selecto club que estamos contra el intervencionismo y las medidas unilaterales ilícitas e ilegítimas. Кроме того, мы с вами входим в клуб избранных, которые борются с вмешательством в внутренние дела других стран и незаконными действиями на территории этих стран. Que defendemos los principios y los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, que creemos profundamente en la legalidad internacional. Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que Moscú continuará rechazando las sanciones contra Venezuela. Всегда были и будем привержены этим принципам, всегда будем солидарны с вами, отстаивать право каждого народа самостоятельно выбирать пути своего развития и категорически противодействовать любым нелегитимным односторонним методам шантажа и давления. Y nosotros vamos a seguir luchando junto a ustedes, junto a su país, vamos a seguir defendiendo y luchando, vamos a seguir defendiendo los principios que están en el derecho internacional, y vamos a seguir luchando contra las medidas ilegales como por ejemplo la presión o chantaje. La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que durante su estadía en Rusia discutirá sobre las recientes visitas que han sostenido representantes del gobierno nacional a ese país con el objetivo de afianzar los lazos bilaterales. El Ministerio Público acusó al director de la Brigada de Orden Público de Politáchira, Javier Usecha Blanco, y al supervisor jefe auxiliar de Servicios Generales, Henry José Ramírez Hernández, por su presunta responsabilidad en las heridas ocasionadas a Rufo Chacón. Tal situación ocurrió en horas de la tarde del pasado 1 de julio en el sector Táriba, municipio Cárdenas del estado Táchira, cuando un grupo de funcionarios de Politáchira se presentó en el mencionado lugar y sin mediar palabra arremetió contra un grupo de manifestantes que exigía el servicio de gas doméstico. Durante los enfrentamientos, los funcionarios accionaron sus armas tipo escopeta cargadas con perdigones, lo que ocasionó varias heridas en el rostro al adolescente de 16 años, Rufo Chacón, además de otras lesiones a los jóvenes y presentes, así como 2 adultos que se encontraban en la zona. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol, informa sobre la inutilización de armas. Escuchamos. Que antes tenía la delincuencia y hoy
las tiene la República a través de los cuerpos de policía. Esa es parte de las estrategias que hemos aplicado ante este bloqueo criminal que tiene el imperio norteamericano con nuestra patria. No podrán bloquear nuestra conciencia, no podrán bloquear nuestro amor por esta patria, y por eso pues estamos implementando todas estas políticas. Para el mes que viene tenemos previsto destruir más de 32.000 armas de fuego para sobrepasar las 500.000 armas de fuego que se han destruido a lo largo de estas políticas en materia de seguridad ciudadana. Es por eso pues que con la gran misión Cuadrantes de Paz que ha creado el presidente de la República, Nicolás Maduro, vamos a seguir fortaleciendo el Plan Nacional de Desarme para seguir garantizando la paz al pueblo de Venezuela. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bien. Más de 300 familias están casi incomunicadas debido a que el río Unare creció y llegó hasta el puente colgante en la población de Clarines, al oeste del estado Anzoátegui. Nuestra compañera Nina Martínez nos amplía la información. El agua del río Unare ya se encuentra en los sectores de Boca de Guaribe, Barrio Obrero, Paso Real, Yay, Alto de Clarines. Así lo informó la alcaldesa del municipio Bruzual, Francisca Rojas, quien detalló que desde el año 2012 los niveles del río no aumentaban de esta manera, alertando a toda la población por la magnitud de la emergencia que se puede generar si el río se desborda. Pudimos comprobar que hubo un incremento de 20 centímetros más del crecimiento y que en sectores como Maparaca, Boca de Guaribe está ya entrando hacia las vías. Finalidad de presentar ya un centro de acopio por cualquier emergencia o contingencia que tengamos que atender. Por su parte, los agricultores se encuentran preocupados ya que están perdiendo la producción de maíz, yuca, leche y queso por la crecida del río, afectando a más de 70 productores. Tenemos frijoles, maíz, ganado, y de verdad el río nos está preocupando un poco, pues cada día va subiendo. Como dice la alcaldesa, cada 24 horas él va subiendo sus cauces y estamos casi ya al borde de meterse, pues. Más de 1000 familias se encuentran en riesgo de perder todos sus enseres si el río Unare, ubicado en Clarines, se desborda. Desde el estado Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Paulatinamente se ha ido restableciendo el servicio eléctrico en las 4 zonas del municipio de Latillo que tenían más de 12 horas sin electricidad. Maoli Aldana nos cuenta más. Buenas tardes. Habitantes del sector Gavilán de Latillo denuncian que al menos 4 veces al día los dejan sin servicio eléctrico. Situación similar está ocurriendo en otras zonas de este municipio. Los comerciantes aseguran que las neveras se les han dañado y que diariamente deben prácticamente comprar bombillos porque se dañan debido a los apagones. 2, 3 horas al día. Ayer se fue a las 12 y vino hoy a las 8 de la mañana. Un bombillo que sale caro, entonces es broma que uno aquí tiene que estar comprando motores, comprando bombillos cada rato. Y un bombillo vale ahorita como 5.000 euros, el más barato. Mira la mercancía que uno tiene y eso se daña. Uno pierde mercancía bastante. Más que está cara, para perderla tampoco sirve. El alcalde Elías Sayeda aseguró que el municipio de Latillo es uno de los más afectados del área metropolitana de Caracas y que los atillanos están padeciendo por las interrupciones constantes del servicio eléctrico mucho antes de los megapagones que se han registrado en todo el país. El municipio más afectado del área metropolitana de Caracas por el tema del servicio de la luz. No es posible la existencia humana en el siglo XXI sin el servicio de energía eléctrica. Es un servicio básico que el Estado debe garantizar y eso no se está cumpliendo. Es algo recurrente, es algo que viene y se va, viene en un sector, se va en otro sector, diariamente entre 4 y 6 apagones en distintos sectores. A veces hay unos sectores más perjudicados que otros, otras veces son otros sectores, es decir, no hay un patrón de comportamiento, no podemos decir que es un racionamiento sostenido, pensado, planificado, no. No sabemos qué tipo de averías están presentando. Elías Sayeda aseguró que sigue activo un plan de contingencia para atender cualquier emergencia que se presente en este municipio que involucra a Poliatillo, Salud Atillo y también a Protección Civil Atillo. En nuestro aporte, ustedes sigan con mucho más de nuestra emisión meridiana. Gracias, Maoli. La petrolera estatal rusa Rosneft informó que Venezuela redujo a $1.800 millones la deuda con la compañía durante su segundo trimestre. Rosneft
aseguró que para fines del año pasado, la compañía estatal venezolana PDVSA tenía una deuda de 2.300 millones de dólares frente a 3.100 millones en septiembre de 2018 y 4.600 millones a finales de 2017. Y al finalizar el primer trimestre, la deuda venezolana disminuyó a 1.800 millones de dólares. La petrolera rusa participa en Venezuela en proyectos como los de Petromonagas, Petromiranda, Petroperijá, Boquerón y Petrovictoria. Posee el 100% del proyecto gasístico de exploración de los yacimientos de la plataforma continental venezolana, Mejillones y Patao, con derecho a exportar 100% de la empresa de servicios petroleros Precision Drilling y el 51% de la empresa Perforos Ben. En Estados Unidos, la administración de Donald Trump anunció un plan destinado a permitir la detención de familias y niños indocumentados durante más tiempo de lo que permiten las normas actuales, a fin de frenar la llegada de inmigrantes sin papeles provenientes de Centroamérica. En rueda de prensa, el secretario de Seguridad Nacional en funciones, Kevin McAleenan, indicó que la medida busca anular el llamado Acuerdo de Flores, que desde 1997 establece protección para los menores migrantes no acompañados y obliga a su liberación junto con sus familias en 20 días. En el principio de que las familias deben permanecer juntas durante los procedimientos. El Acuerdo Flores está ya retrasado y fuera de lugar, como la necesidad de protecciones especiales para los niños. Ahora se reducirá el volumen de familias que están llegando y pondrá a los niños, los niños no estarán en riesgo al hacer este viaje. La normativa mantendría a las familias por al menos 50 días en centros de detención con servicios educativos mientras esperan a que sus casos procedan en cortes de inmigración. La reforma deberá entrar en vigor dentro de 2 meses. Sin embargo, el tiempo para su implementación podría depender de los posibles desafíos judiciales a los que se enfrente. En Brasil, un juez electoral condenó en primera instancia al ex candidato presidencial Fernando Haddad a 4 años y 6 meses de cárcel por financiación irregular de la campaña que lo llevó a la alcaldía de Sao Paulo en 2012. El magistrado le atribuyó un delito de falsificación de documentos con fines electorales basándose en declaraciones falsas de gastos en material gráfico. Sin embargo, el ex alcalde fue absuelto de los delitos de asociación criminal y lavado de dinero. Haddad había sido denunciado por la Fiscalía por presuntamente haber recibido 1,2 millones de dólares de una empresa hace 7 años a cambio de favorecer en sus vínculos con la administración pública. El político derrotado por Jair Bolsonaro en las presidenciales de octubre pasado anunció que apelará la sentencia mientras recurre la decisión en libertad. En Honduras, un tribunal de Tegucigalpa halló culpable de varios delitos de corrupción a la ex primera dama del país, Rosa Elena Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo. La mujer, quien fue detenida y enviada a prisión en junio del año pasado, fue condenada por unanimidad por 3 delitos de apropiación indebida y 8 de fraude en una causa denominada la Caja Chica de la Dama. La acusada y su exsecretario privado se habrían apoderado de recursos públicos y creado una red de blanqueo de capitales para ocultar dinero proveniente del Estado destinado a obras sociales. Según una denuncia, Bonilla se habría presentado en las oficinas municipales de una institución financiera para retirar el equivalente a más de $500,000 para luego depositarlos en su cuenta personal. El próximo 27 de agosto se dará a conocer la sentencia que le puede acarrear hasta 87 años de cárcel. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. 12:19 al regreso. Producción láctea en picada. Asociación de Ganaderos del Estado Táchira alerta sobre la desmejora del rebaño. Los detalles se los contamos en breve, no se aparten, ya venimos. María Torres necesita con urgencia digoxina de 0,25 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0412-360-9896. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno.
12:22. Según la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira Azogata, debido al desabastecimiento de combustible y constantes fallas eléctricas en la entidad, la producción de leche cayó un 60% en los últimos 2 meses. Nuestra compañera Marina Glot nos tiene los detalles. En anteriores meses, los productores sacaban 200.000 litros diarios de leche. Actualmente la oferta ha bajado. Hoy escasamente estamos cumpliendo con el 40% de esa producción que se tenía a escasos 2 meses anteriores. Esto quiere decir que poco a poco la producción a través de las vacas se ha venido secando de manera muy rápida. Azogata alerta sobre la desmejora del rebaño. Tenemos el año 2007-2008 como referencia, la última referencia que tiene el gobierno nacional, donde teníamos aproximadamente 13 cabezas de ganado, 13 millones de cabezas de ganado. Hoy no llegamos ni a 8 millones y medio de cabezas, o sea, el rebaño va hacia abajo. En una próxima economía, en una economía productiva, lamentablemente debemos subir estos índices de manera de poder abastecer el mercado nacional. En cuanto a la seguridad personal, Azogata exige más patrullaje y resguardo en los predios. En Táchira, Marina Glot, Noticiero Venevisión. El Instituto Venezolano de Seguros Sociales informó que este 22 de agosto los pensionados podrán solicitar el cobro de los 40.000 bolívares correspondientes al mes de septiembre. El Instituto Venezolano de Seguros Sociales también anunció la incorporación en este mes de 9.305 nuevos adultos mayores al Sistema Nacional de Pensiones. En Maracaibo, comerciantes aseguran que las ventas han bajado en un 70% debido a las constantes fallas y cortes eléctricos que se registran a diario. Nuestro compañero José Leonardo Nava nos amplía la información. Los comerciantes del sector Curva de Molina, al oeste de Maracaibo, aseguran que la mayoría no puede generar su propia electricidad debido a los altos costos de las plantas y las dificultades para adquirir gasolina. Señalaron que la falta de luz imposibilita las transacciones bancarias y genera caos. Mire cómo estamos, así, buscando señal para arriba, a veces tenemos que levantar el punto hacia arriba, tenemos que movernos y no contamos ni siquiera con el punto, nada, bueno, fíjese, verdad que vea que el punto lo está pasando. Trabajamos medido, o sea, si vendemos 50 kilos de carne al día, eso es lo que traemos 40 kilos, 30 kilos para que nos dure hasta el otro día, para no tener pérdida. Las aguas negras desbordadas en la zona es otro problema que los aqueja. Que rompen la carretera, los carros, la pudrición, que uno no puede ni pasar, ni la gente caminando, nada puede pasar. Los afectados además exhortaron a las autoridades a incrementar el patrullaje policial, sobre todo en horas de la noche al oeste de la ciudad de Maracaibo, ya que aseguran los delincuentes aprovechan los cortes eléctricos para cometer sus fechorías. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. El gobernador del estado de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, denunció la falta de ferries entre Tierra Firme y la isla de Margarita. Aseguró que esto afecta el abastecimiento de alimentos y perecederos en la entidad. Nuestra compañera María Marcano nos tira los detalles. En días pasados, algunas de esas navieras privadas tenían algunas embarcaciones varadas por falta de divisas para comprar en algunos casos combustible, como también en otros casos repuestos para activar las mismas. Por eso nuestra preocupación, porque eso conlleva de que la falta de alimentos en nuestras islas de Margarita y Coche, y además la conectividad tanto de Tierra Firme como de aquí de la salida de nuestro pueblo. El primer mandatario neoespartano confirmó que solamente las empresas privadas tienen la capacidad suficiente de transportar las cargas que llegan de los estados llaneros, occidentales y centrales para el aprovisionamiento de los mercados populares y cadenas de supermercados. Díaz dijo desconocer la suerte del nuevo ferry anunciado para operar entre La Guaira y el Guamache, cuyas operaciones resultaron ser muy efímeras, con tan solo 2 travesías. En la isla de Margarita, María Marcano, Noticiero Venevisión. Habitantes de Petare trancaron parcialmente el paso de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho para denunciar que desde hace más de un mes no les han surtido de bombonas de gas. Los vecinos señalan que también están afectados por la falta de agua y en ocasiones de luz. Esperan que las autoridades resuelvan la situación cuanto antes. No solamente aquí en este sector, sino en todos los sectores, pues, por el problema con el gas Caracas. No importa el precio que lo vayan a vender, pero lo importante es que llegue al servicio, pues, el servicio. Estamos en escasez de todo, solamente del gas, sino también del agua. Todos los servicios están mal, pésimos, pues. Llevamos para un mes, casi 3 semanas ya sin el gas Caracas, pues. En estos días consideramos carabotar leña en mi casa. Los vecinos aseguran que también deben lidiar con los especuladores que cobran por cada bombona entre 15 y 20.000 bolívares.
Investigan la muerte de la pareja de un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana en La Pastora, municipio Libertador. Nelcy Oviedo con la información. Buenas tardes, Nelcy, cuéntanos. Buenas tardes. Aproximadamente a la 1:30 de la tarde, Miriam Geraldine Hernández Ocando, de 30 años de edad, murió en esta habitación de un disparo en la cabeza. Las circunstancias de su muerte no están claras. Una primera versión ofrecida por la pareja de la víctima, el sargento Jaime Ponce, a las autoridades. Luego de una fuerte discusión, Miriam se encerró en esta habitación, la cual no tiene cerradura, y se disparó con el arma de su esposo. Pero sus familiares opinan lo contrario. En verdad, yo creo que ella no se suicidó porque es una muchacha joven y los jóvenes no se suicidan, no se inmolan. ¿Cómo era esa relación? Bueno, yo creo que no estaba bien. No estaba bien y si quiere pasen adelante y vean el apartamento cómo quedó. Ella era deportista, ella viajó por todo el mundo representando a Venezuela en pesas y su hermano José Ocando también fue campeón mundial. Él estuvo el día lunes en el CICPC declarando y de ahí no sabemos más nada. ¿Sabe usted cuánto tiempo tenían de relación? Aproximadamente un año. Hasta el momento se pudo conocer que Jaime Ponce se encuentra detenido por investigación. Marianny deja 2 hijos de un matrimonio anterior. Su cuerpo fue llevado a Coro, de donde era oriunda. Con esta información regresamos con ustedes. Muchísimas gracias, Nelcy. Amigos, momento de hacer una nueva pausa. Al regreso. Bajo investigación. Tío del presidente Sebastián Piñera salpicado en escándalo. Los detalles en breve. Marix Álvarez de Guerrero necesita con urgencia Meropenem o Imepenem en ampollas. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse a los números 0412-995-8761 o al 0412-939-7493. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Continuamos. Grandes expectativas giran en torno a la gran festividad de la Virgen del Valle este próximo 8 de septiembre, cuando se estima que miles de feligreses visiten la isla de Margarita para rendir homenaje a la Madre de Dios. El obispo Fernando Castro dijo que es momento de empezar a elevar la fe, no centrarse en lo comercial, sino en lo verdadero sentido de la fiesta religiosa. El mayor índice de interés en las personas que vienen a Margarita está en lo religioso, y junto a lo religioso está en la comida, con lo cual no podemos tener aspectos más importantes y más básicos en la vida del hombre como son la religión y el sustento, que son los que mueven a cantidad de gente que viene a Margarita. Que sean todos bienvenidos y los esperamos a una celebración religiosa tan agradable y tan bella como es la de la Madre de Dios, la Virgen del Valle. La primera autoridad eclesiástica agradeció a la gobernación el esfuerzo para que la celebración volviera al campo eucarístico. Anunció que por primera vez desde la Misa de la Aurora, la Sagrada Imagen continuará en ese espacio. Para motivar la participación masiva, la diócesis pidió a las parroquias que este 8 de septiembre, por ser domingo, no se celebren misas matutinas. La Voz de América entrevistó al presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei. Durante la conversación, el mandatario, que asumirá el cargo en enero, expuso las condiciones que su gobierno impondrá para lograr un acuerdo migratorio con Estados Unidos. El periodista Jorge Agobián nos cuenta más detalles en el siguiente trabajo. La idea de que Guatemala sea un tercer país seguro pareciera haber quedado atrás para las partes involucradas en el acuerdo migratorio entre Estados Unidos y el país centroamericano. Al menos para el presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, la idea es clara. Creo que eso ya lo vamos a dejar obviado por un lado. Es un acuerdo migratorio de alcance parcial para hondureños y salvadoreños. En entrevista con La Voz de América, dijo que no considera que el acuerdo entre en vigencia en el corto plazo y puso en duda que el objetivo funcione, al menos en su país. Un salvadoreño o un hondureño va a ser difícil que pidan asilo en Guatemala. Esto sustituiría la pedida de asilo en Estados Unidos a que la tengan que hacer en Guatemala. Cualquier acuerdo migratorio con Estados Unidos deberá ir acompañado, según Yamatei, con apoyo económico de la Casa Blanca. ¿Y ellos les han ofrecido eso? No lo sabemos a ciencia cierta porque no hemos visto todas las interioridades del acuerdo. ¿Y es un requerimiento que haría su gobierno? Forzosamente. Mauricio Claver Carone, asesor del presidente Donald Trump,
envió un mensaje a Jan Matei, que su país se beneficiaría económicamente con el acuerdo. Por su parte, quien asumirá la presidencia en enero en Guatemala, tiene requerimientos específicos. Y lo que nosotros estamos pidiendo es ayúdennos a generar empleo, liberando 4 regulaciones que hay en los Estados Unidos, con los que podríamos fomentar 400.000 empleos en un año en Guatemala. Y de esa manera poder enfrentar de mejor manera cualquier acuerdo. El mandatario electo agregó que espera relaciones de respeto mutuo con Washington. Jorge Agobián, Voz de América. Ahora pasamos a revisar las noticias internacionales más importantes en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Paraguay, Gregorio. Así es, Milagros, porque el presidente de ese país, Mario Abdo Benítez, se salvó de enfrentarse a un juicio político que pedía a la oposición tras semanas de crisis política por la firma de un acta bilateral de compra de energía con Brasil. La Cámara de Diputados tumbó el proceso legal con 43 votos gracias a la unidad entre 2 bancadas del Partido Colorado. Sin embargo, los opositores anunciaron que pueden volver a presentar otro pedido si surgen nuevos elementos acusatorios. Desde hace días, Abdo Benítez venía insistiendo en que el juicio estaba prácticamente zanjado, aunque urgía a los legisladores a tratarlo para devolver la tranquilidad y estabilidad al país. En Australia, el cardenal George Pell continuará en prisión para cumplir una condena de 6 años por pederastía después de que un tribunal de su país desestimara su apelación. Pell permanecerá recluido al menos hasta 2022, cuando podrá solicitar libertad condicional tras haber cumplido 3 años y 8 meses de su sentencia, y se mantendrá en el registro de pederastas a menos de que prospere alguna de sus apelaciones. En Chile, la Iglesia Católica informó que el Vaticano se encuentra investigando una denuncia contra el ex arzobispo de la ciudad de La Serena, Bernardino Piñera, tío del presidente del país, Sebastián Piñera, por presuntos abusos sexuales cometidos contra un menor hace más de 50 años. El clero anunció que la Santa Sede mantiene contacto con la supuesta víctima, respetando el principio de la presunción de inocencia. El religioso de 103 años de edad ya enfrentaba acusaciones de encubrimiento de los abusos cometidos por el ex arzobispo Francisco José Cox. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro insinuó que organizaciones no gubernamentales podrían estar detrás de los mayores incendios registrados durante los últimos años en la Amazonía. El mandatario justificó su tesis que el gobierno ha cortado el dinero público que iba para la ONG que opera en esa región. En lo que va de año se han registrado 71.497 focos de incendio en el país y 52,5% se sitúan en la región amazónica. España, Francia, Alemania, Luxemburgo y Portugal serán los países que repartirán a los inmigrantes del barco humanitario Open Arms, que desembarcó durante la madrugada en la isla de Lampedusa, Italia. Las 5 naciones enviarán equipos para llevar a cabo el registro y entrevistas de los pasajeros y hacer otras comprobaciones y tareas de traslado. La ONG SOS Mediterranean, que opera junto con Médicos Sin Frontera, el barco humanitario Ocean Viking, advirtió que necesitan una solución rápida para desembarcar a sus 356 inmigrantes y evitar así que la situación se complique a bordo. La nave se encuentra desde hace una semana cerca de Italia y Malta, pero el primer país no les ha dado respuesta y el segundo argumenta que no es un asunto de su competencia. En China, las autoridades confirmaron la detención de Simon Shen, empleado del consulado británico de Hong Kong, cuyo paradero era hasta ahora desconocido por presuntamente haber violado las regulaciones de gestión de seguridad pública. La Cancillería china no dio detalles del arresto, aunque reiteró que el detenido es hongkonés y no británico, por lo que destacó que se trata de un asunto interno de China y no de diplomacia.
En Dinamarca, la clase política de ese país calificó de ofensa la suspensión de la visita del presidente Donald Trump prevista para el próximo 2 y 3 de septiembre y que se produjo tras la negativa de Copenhague a abordar la venta de Groenlandia, territorio que Trump considera estratégicamente interesante. Pese a la situación, la primera ministra danesa Mette Frederiksen aseguró que la cancelación no afectará la relación entre ambos países y mantuvo la invitación en el futuro para el mandatario. Y cerramos con Rusia, que pidió una propuesta formal de reingreso al G7 después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunciara a favor del retorno de Moscú al grupo de países más desarrollados. A 4 días de la cumbre del Grupo de los 7, el gobierno de Alemania avanzó su rechazo a esta propuesta al asegurar que persiste la causa que motivó a la expulsión. Rusia fue sacada en 2014 tras la anexión de Crimea, condenada por la comunidad internacional. Amigos, 2:41, momento de hacer una nueva pausa. En breve. Nuevo tema. Sixto Rey le canta a las mujeres que les gusta la fiesta. Los detalles en Estrenos y Estrellas. Soy química, no necesita mucha lírica. Dejo la timidez en la universidad. Solo se expone a lo que quiera pasar. Busca algo más. Mario Pineda necesita con carácter de urgencia 60 litros de solución fisiológica 0.9% y contraste hidrosoluble de 100 cc. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse a los teléfonos 0424-160-5102 y 0416-626-0451. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Amigos, iniciamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas porque 3 venezolanos despacharon cuadrangulares en la jornada de este martes. José Altuve, Freddy Galvis y Luis Rengifo se fueron para la calle conectando sus vuelacercas 23, 21 y 5 respectivamente. Iniciamos nuestro recorrido en el Minute Maid Park, Tigres ante Astros, primer episodio. Y José Altuve, que pega cuadrangular solitario por el jardín derecho, el número 23 de la campaña para el Maracayero, que batió de 5-3 con jonrón, 2 remolcadas y 2 anotadas en el triunfo de Houston sobre Detroit, 6 carreras por 3. Miguel Cabrera batió de 4-2 con remolcada y boleto. Pasamos al Great American Ballpark, San Diego ante Cincinnati, sexto episodio, y Freddy Galvis, que pega cuadrangular de 2 carreras por el jardín izquierdo, jonrón número 21 de la campaña para el paraguanero, que batió de 4-1 con par de empujadas en el triunfo de Rojos sobre Padres, 3 carreras por 2. Eugenio Suárez falló en 3 visitas al plato. Pasamos a la Liga de Campeones porque 2 equipos picaron adelante en el primer día de la fase de playoffs que otorga los últimos 6 cupos para la fase de grupos. Uno de ellos es el Club Brujas de Bélgica, que derrotó al Las Klins por la mínima diferencia en Austria. Hans Van Aken anotó el único tanto del cuadro belga al minuto 10 desde los 12 pasos. En otros resultados, Slavia Praga derrotó a domicilio al Cluj rumano 1-0 y Ajax de Ámsterdam no logró pasar de un empate a 0 en su visita al Apoel de Nicosia chipriota. Amigos, iniciamos las noticias de Estrenos y Estrellas con Plácido Domingo. Pese a las acusaciones en su contra por abuso sexual, la estrella de la ópera se prepara para aparecer en público en el Festival de Salzburgo. Los organizadores del prestigioso festival confirmaron que Plácido Domingo actuará este domingo como estaba previsto en la ópera de Luisa Millar de Verdi. Trascendió que el intérprete ya está ensayando junto a las demás figuras que estarán presentes en el concierto. De hecho, la soprano Georgina Nino Machaise publicó en sus redes sociales una imagen posterior al primer ensayo. En ella aparece junto a Plácido y otros de los cantantes del elenco. Las entradas están vendidas en su totalidad y será una prueba de fuego para el tenor español. Sobre las acusaciones, se supo que la Ópera de Los Ángeles, en Estados Unidos, designó a una abogada para que investigue de forma independiente y exhaustiva los señalamientos de acoso sexual en su contra.
Seguimos con Courtney Cox y el video con el que se viralizó. La actriz de Hollywood compartió en Instagram un video en bikini que logró más de 2.700.000 reproducciones y que desató en la red social un nuevo reto viral. En la publicación apareció emergiendo de una piscina en un clip en reversa. Después se colocaba una bata mientras recibía una bebida y unos lentes de sol. Los usuarios crearon sus versiones del video convertidos en una de las tendencias del verano. Y cerramos con Sixto Rey y su nuevo tema Sale. Se trata de un promocional cargado de ritmos urbanos. El video se grabó en Medellín y cuenta la historia de una chica que se libera y empieza a llevar una vida de fiestas. Sixto está preparado para lanzar varios temas en los próximos días, incluyendo una colaboración internacional. Su vida se acabó de actualizar. Ahora se viste y sale, 24/7 se pasa en la calle. Se aferra a la disco, no sale de un pare. Se anda con un trago, ya no hay quien la pare. Ahora se viste y sale, 24/7 se pasa en la calle. Se aferra a la disco, no sale de un pare. Amigos, al regreso, Gregorio Rojas estará conversando con Julio César Reyes, diputado a la Asamblea Nacional. Eso será en entrevista a Venevisión en pocos minutos. No se aparten, ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, hoy nos acompaña en el estudio Julio César Reyes, diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Estado Barinas y miembro de la Comisión Permanente de Ambiente. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Gregorio. Bueno, nuestros saludos a Venezuela, y por supuesto a nuestro Estado Barinas. Muchas gracias por la invitación. Ayer se ventiló de forma notoria de parte de los dos voceros, llamémoslos así, más importantes del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, Donald Trump y Nicolás Maduro, los presidentes de ambos países, que habían conversaciones de alto nivel entre ambos gobiernos. ¿Qué representa esto para la situación actual política del país? Bueno, nosotros, en primer lugar, y siempre desde la Asamblea Nacional, hemos apuntalado la necesidad de que pueda llegarse a acuerdos y negociaciones importantes que den al traste pues, con toda esta tragedia que se vive en Venezuela y que admitan las partes, o en este caso el señor Maduro, que están teniendo conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos, cosa que anteriormente y permanentemente han venido negando, y que lo admitan. Eso es bueno siempre y cuando todo ese tipo de conversaciones sea como te lo he manifestado y como lo aspiramos el pueblo venezolano, para dar al traste con toda esta tragedia y esta zozobra que vive nuestra nación. Yo creo que las negociaciones y los acuerdos en que puedan llegarse para buscar una salida necesaria, justa, perentoria en estos momentos en Venezuela, es bienvenido por cada venezolano, así lo estimamos nosotros, y eso lo hemos venido apalancando desde la Asamblea Nacional, y por eso nosotros tenemos representantes del Parlamento en esas negociaciones que se han venido dando, y que por cierto fue el gobierno que se levantó de esa mesa de negociaciones que primero se inició en Oslo, Noruega, luego continuaron en Barbados. Ojalá se retomen para buscar una salida pacífica, democrática y constitucional, que es lo que aspiramos nosotros los venezolanos. Desde su punto de vista, ¿qué es lo que ha llevado a que se dé a conocer en este momento específico que se están reuniendo ambos gobiernos? Bueno, yo pienso que fue las propias declaraciones del presidente Donald Trump el día de ayer en horas de la mañana, cuando el propio presidente Trump dijo que tenía funcionarios de su gobierno reuniéndose con funcionarios del gobierno venezolano. Yo creo que eso fue lo que obligó para que el señor Maduro en horas de la tarde señalara y admitiera que sí se estaban reuniendo. Pero como te digo, ojalá todas esas reuniones que se estén llevando a cabo sea en beneficio de una salida pronto para que este país, nuestro país, en esta tragedia terrible que vive, pueda salirse de la misma inmediatamente. ¿Esto cómo contribuye, o mejor dicho, contribuye de alguna forma a el diálogo entre gobierno y oposición? Bueno, nosotros, yo creo que es positivo, y nosotros no nos hemos salido allí. El propio presidente
Guaidó, desde el Parlamento lo ha manifestado. Nosotros somos insistentes en esas negociaciones, en esos encuentros, porque al fin y al cabo esos encuentros, esas negociaciones son por nuestro país. Este país no soporta más esta situación, Gregorio, que se vive. Nada más ayer un nuevo apagón, producto pues del colapso de los servicios. No solamente es el servicio eléctrico, es el servicio de gas doméstico en cada uno de los estados, es la carencia del servicio del transporte, lo que se vive aquí en la Gran Caracas con el servicio del metro. El servicio del metro está colapsado. Ya creo que es el 15% de las unidades de vagones que es las que están funcionando. De tal modo pues que toda esa situación pasa porque logremos de verdad un cambio de sistema, de modelo y enrumbemos a este país por nuevos derroteros. Y eso pasa porque lleguemos a acuerdos, negociaciones, y es la que se están dando, y cualquiera que sea, nosotros la celebramos y le damos la bienvenida. Por ejemplo, en las elecciones parlamentarias, ¿qué tanto apuesta el gobierno? Sí, por supuesto, las elecciones parlamentarias además están en la Constitución, pero si nosotros apelamos a la soberanía popular, también el pueblo venezolano aspira a que se realicen unas elecciones presidenciales a la brevedad posible para poder recomponer toda esta situación de las instituciones hoy día secuestradas, que podamos reinstitucionalizar el país. Nosotros, por supuesto, como parlamentarios no tememos a que se convoquen elecciones parlamentarias, si constitucionalmente corresponden, pero también el pueblo aspira a que se realice un proceso de elecciones parlamentarias. Bueno, es justo que se dé un nuevo proceso electoral y eso está en las mesas de negociación. Ojalá eso ocurra y bueno, y si se dan en conjunto con las parlamentarias, sería buenísimo, pero en todo caso, así como corresponden unas elecciones parlamentarias, el pueblo desea que correspondan también y se realicen unas elecciones presidenciales en nuestro país. Fallas eléctricas en el país, se ha visto ya como hace 3 semanas, poco hace más de 3 semanas, hubo un apagón, este día martes hubo... Ayer, sí, lo que te comentaba. Sí, de 11 estados. Exactamente, hay estados en este momento que todavía sufren los rigores del apagón del día de ayer, pero eso tiene que ver por lo que siempre hemos denunciado, lo que conoce el pueblo, la desinversión, la corrupción terrible que se llevó a cabo en todo el sistema eléctrico venezolano. Allí las investigaciones que ha llevado a cabo el Parlamento a través de la Comisión Permanente de Contraloría evidencian de manera notable todos esos hechos. Plantas que se compraron como nuevas y fueron usadas, que se estrangularon países que no tenían nada que ver con construcciones o fabricaciones de plantas, de turbinas, etcétera. Todos esos hechos de corrupción dieron como consecuencia esta situación del colapso eléctrico en nuestro país. Y por eso los apagones, por eso la carencia del servicio. Quizás en Caracas, que ya se está sintiendo el tema de los apagones, yo soy de un estado, el estado Barinas, allí son 4, 6 horas sectorizadas que racionan el servicio eléctrico, lo cual atenta contra el comercio, contra la calidad de vida de los ciudadanos barineses. Pero no solamente Barinas, es el estado Apure, es el estado Cojedes, es el estado Portuguesa, es el estado Mérida, el estado Táchira, todo el país. Y no hablemos del estado Zulia, por Dios. De tal modo pues que es una situación bastante difícil. Pero no solamente, Gregorio, podemos citar que es el tema eléctrico, el servicio de gas. Muchas veces cuando uno toma la vía, yo me vengo casi siempre los lunes, vía terrestre desde Barinas a Caracas, y a veces para llegar duramos hasta 12 horas, y esas 12 horas no es porque la distancia conlleve a tomar una distancia en ese tiempo, sino por las trancas. La gente sale a protestar en las vías porque tienen 1 mes, 2 meses sin que le lleven la bombona de gas, que no tienen agua. Esas son protestas diarias que no se ven quizás en los medios de comunicación, pero ocurren diariamente. Y esa es la situación que vive el venezolano, lo cual no escapa allá en nuestro estado Barinas. ¿Cómo está en líneas generales el estado Barinas? Bueno, no escapa la realidad que vive el país, ya te decía, el problema eléctrico, el problema del servicio de gas doméstico, el problema del combustible es terrible, siguen las largas colas para hacerse del combustible, el servicio del transporte. Nuestro estado Barinas es un estado eminentemente productor, agrícola y pecuario, y bueno, este año la producción de maíz será muy baja con respecto a años anteriores. La carencia de insumos, la carencia de fertilizantes, es una realidad que vive el productor venezolano, amén de los productores pecuarios. De tal modo que es una situación bastante difícil. Sin nombrarte otras áreas importantes que nosotros desde el Parlamento hemos investigado, yo presido a la vez la Comisión Permanente que investiga la situación o la crisis humanitaria compleja del sector educativo, el sector educación,
la diáspora educativa de docentes y matrícula escolar es enorme. Al inicio de cuando se convoque el nuevo periodo de parlamentario, allí presentaremos ese gran informe final de todo lo que representa la crisis educativa compleja en nuestro país, pero también el sector salud, nuestra principal casa o centro de salud, el Hospital Luis Racetti, en precarias condiciones, siguen muy deficientes, y así los diferentes centros de salud de nuestro estado Barinas. De tal modo, pues, es una situación bastante difícil y apostamos, pues, nosotros en nuestro estado, como apuesta Venezuela, a que podamos de verdad, más temprano que tarde, salir de toda esta situación y enrumbar a nuestro estado, enrumbar a nuestro país por un mejor norte, para que donde haya calidad de vida, donde haya prosperidad y donde haya nueva esperanza para el pueblo venezolano. Esa es la lucha de todos los días y la asumimos nosotros con mucha responsabilidad. Diputado, volviendo al tema del diálogo, ¿hay unidad en la oposición? Más de uno se ha cuestionado esta situación. ¿Hay unidad? Bueno, en la oposición, y lo hemos dicho, hay diversos factores, diversas opiniones, hay diversos pensamientos ideológicos, eso es natural. Es muy diversa, puedo decirte, pero siempre hay un denominador común, un factor común, que es todos trabajar para lograr la salida de esta situación terrible, trágica que vive nuestro país, más allá de las diferencias que pueda tener uno y otros. De tal modo, pues, que nosotros, como una oposición democrática, es válido que hayan pensamientos, ideas distintas, pero al final todos tenemos que apostar y enfocados en esa lucha por un cambio pacífico, democrático en nuestro país. ¿Y hay unidad en el gobierno? Bueno, pregúntaselo al gobierno. Pero desde su punto de vista, con lo que ha sucedido recientemente, e insisto con los anuncios recientes... También tendrá sus diferencias y sus enfoques, sí, pero yo no puedo responder por el gobierno, porque no soy del gobierno, soy de la oposición. Ahora, viendo toda esta situación y la posibilidad de ir a unas elecciones, ¿en qué condiciones irían a las elecciones parlamentarias, que son las que tanto han anunciado? Para cualquier tipo de elección siempre he estado presente en diferentes tipos de encuentros y en estos últimos de negociación. Para cualquier tipo de elección pasa por una renovación del Consejo Nacional Electoral, y eso se ha planteado y eso lo sabe el gobierno. De tal modo, pues, que haya una observación internacional, que no sean esos acompañantes que siempre habla este actual Consejo Nacional Electoral, sino que sean observadores internacionales de verdad, la Organización de Estados Americanos, la ONU, entre tantos otros expertos electorales que vengan. Es decir, hay unas condiciones ya planteadas en esas mesas de negociaciones y que deben cumplirse para poder ir a un encuentro o a una contienda electoral competitiva, que sea sana, que sea competitiva y que sea transparente. Diputado, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Gregorio, y gracias al pueblo venezolano. Estuvo con nosotros Julio César Reyes, diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Estado Barinas y miembro de la Comisión Permanente de Ambiente del Parlamento. Amigos, gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Gregorio. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, buenas tardes.